Me ha encantado el título que le han puesto a este primer simposio de creacionismo: Poder Creador. Y quiero abrir este apartado enfatizando ese sentido de poder. Y aquí tenéis un par de definiciones de poder. Por ejemplo, la primera: tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Por ejemplo, esta máquina puede trabajar más rápido. Eso es poder. La capacidad de trabajar más deprisa, hacer las cosas en menos tiempo. Eso es poder. Entonces el poder es la capacidad que tiene alguien de poder hacer algo. Y la segunda definición: estar en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Es decir, no solo tener la capacidad de hacer algo, sino que no hay nada que se pueda meter por en medio e impedir hacerlo. Es lo que llamamos a veces todopoderoso. Es decir, tiene toda la capacidad de hacer y de obrar. No hay nada que se puede meter por medio y bloquear. Bueno, este texto lo recordáis y lo conocéis todos, ¿no? ¿Sí? Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y a nosotros nos cuesta creer eso, ¿sí? Aunque con la tecnología cada vez somos más creyentes en la capacidad de hacer. Nosotros, a través de las computadoras, tenemos muchísimas posibilidades de hacer muchas cosas a una tecla. Entonces, Él dijo, está hablando de Dios, y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Sí? Entonces, fijaros un poquito esto que interesante es. Fijaros frases del texto de la creación. Mirad qué interesante. Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Dios dijo: haya una expansión en medio de las aguas, e hizo Dios la expansión, y fue así. ¿Estáis viendo ahí el poder de algo que ocurre inmediatamente? Dios dice, la cosa ocurre. Día 3 de la creación. Dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Eso es poder. Después dijo, en el mismo día 3, produzca la tierra hierba, árbol, y fue así. La tierra produjo hierba, árbol. ¿Ven el poder de Dios cómo se describe en Génesis 1? Otro ejemplo, día 4. Dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿Veis la inmediatez? Estamos hablando de días de 24 horas. Esto no es a base de cientos de años, miles, millones de años, sino que las cosas Dios las dice y ocurren. Dios es el Señor del tiempo. Todos los tiempos que vemos que la naturaleza está atado son tiempos que Dios ha dispuesto. Si el día dura 24 horas es porque Dios ha dispuesto que sea así. El movimiento de rotación de la Tierra es de tal manera, rota a determinada velocidad, que hace que el día dure un día, 24 horas. Pero si os vais a Júpiter, allí dura 16 horas. El día es más corto que aquí. Y si os vais a Venus, el día dura más que el año. Porque Venus es un planeta que gira alrededor de sí mismo de una manera lenta, y encima está cerca del Sol. Entonces la velocidad de rotación es mayor. Entonces mayor velocidad de traslación y menor velocidad de rotación hace que el año sea más corto que el día. Entonces, si la Tierra tiene un día de 24 horas, es porque Dios la diseñó con ese tiempo. Si el embarazo dura 9 meses, es porque Dios ha dispuesto ese periodo para el desarrollo de un feto. Podría durar 10, 15 meses, podría durar 5. Dios establece los tiempos.
Un almendro desde que florece hasta que se produce la almendra, pues son 3 o 4 meses. Eso lo ha establecido el Creador. Por lo tanto, el Creador es dueño del tiempo, no está atado al tiempo. Muchas veces atamos a Dios al tiempo y decimos, es que Dios no puede ir en contra de las leyes naturales. Y nos olvidamos que Dios es el que ha diseñado todo eso. Y los tiempos duran lo que duran porque Dios lo ha dispuesto así. Y cuando Él cree conveniente, salta todo ese tipo de cosas. Vamos a verlo. Fijaros, el día 5 dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves, y creó Dios todo ser viviente, aguas, toda ave helada. 5.º día, en un día hizo todo eso. Día 6, produzca la tierra seres vivos, y fue así. Esa frase, y fue así, es clave. Eso está indicando el enorme poder de Dios, de creación. ¿Sabéis una cosa? El ser humano es muy curioso. Los humanos somos, algo especial. Lo que yo no puedo hacer, ni comprendo que se puede hacer, no puede ser. ¿Veis? La soberbia humana. ¿Cómo va a hacer Dios todo eso en un día? Es que yo no puedo hacerlo. Ni sé cómo pudo haberse hecho. Entonces no puede ser. Entonces hay algunos que cada día de la creación le meten miles, millones de años, porque no nos podemos creer que una cosa así se puede hacer en poco tiempo. Pero nos olvidamos de que hay alguien que sí puede hacerlo. Y ese es uno de los mensajes de Génesis 1, el poder creador. Bueno, fijaros lo que pasa aquí. Vamos a poner 2 ejemplos. Podría poner varios ejemplos en la Biblia. Vamos a poner 2 nada más, que son más que suficientes para que veáis esto que estoy explicando. La vara de almendro de Aarón. ¿Conocéis el milagro? ¿Lo conocéis, no? Aarón era el sumo sacerdote. Y hubo gente que quería ser sumo sacerdote. Ya sabéis que hay gente que les gusta el poder. Y entonces vinieron a Moisés y le dijeron, escuchad, como es tu hermano, lo tienes de sumo sacerdote, pero no va a tener tu hermano Aarón el monopolio del sacerdocio. Hay que dar oportunidades a más gente. Entonces protestaron porque pensaban que era Moisés el que puso a Aarón de sumo sacerdote. Y Moisés dijo, no, por muy hermano mío que sea, está de sumo sacerdote porque es cosa de Dios. Él es el que ha querido que sea sumo sacerdote. Y como no os lo vais a creer, porque no os lo vais a creer, vamos a hacer una evidencia. Que sea Dios el que se pronuncie sobre esto. Y entonces cada una de las tribus, como sabéis, 12, le dijo a Moisés, traer una vara de almendro reseca, una vara, ni un arbolito chiquito, ni una maceta, no, una vara que estaba ya reseca. ¿Sí? Traer cada uno una. Y Aarón también va a traer una. Lo pusieron a la puerta del tabernáculo y entonces que Dios se pronuncie sobre la vara que Él quiere que sea sumo sacerdote. Y ahí tenéis el texto. Moisés puso las 12 varas delante de Yahvé en el tabernáculo del testimonio y aconteció, fijaros qué interesante, aconteció que el día siguiente, esto nos recuerda a ¿qué? A los días de la creación. Al día siguiente de haber puesto esas varas, al día siguiente, mirad lo que ocurrió. Vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví a la que pertenecía a Aarón, había que, mirad qué cosas, en un día, quizá menos, reverdecido, ya no estaba reseca. 2, había echado flores. Los agricultores saben que sale la flor antes que la almendra. Normalmente es así, ¿no? Primero es la flor y luego el fruto. Arrojado renuevo significa yemas, había brotado. Y producido almendras.
en menos de 24 horas. Y uno dice, bueno, eso no puede ser, porque hay unas leyes de la naturaleza. Las almendras llevan su tiempo a hacerse, entre que florece y se convierte la flor en fruto y madura y demás. Pero Dios es el que controla los tiempos. Entonces, ahí el proceso lo aceleró y en menos seguramente de un día, pues todo eso se produjo. De manera natural, pues a lo mejor lleva 3 meses. Pero Dios es el inventor de la naturaleza. El día que lo comprendamos, Él es el que ha inventado la naturaleza. El plegamiento de las proteínas lo ha inventado Dios. De paso, un paréntesis de lo que decías. Dios es un Dios de orden. Se me pone la cara de gallina de comentarte esto, ¿no? Cuando Jesús resucitó, ¿sabéis qué hizo con los lienzos? ¿Sabéis que cuando lo enterraron, lo cubrieron de lienzos, ¿sí? Una mortaja mortuoria, y allí lo sepultaron. Cuando Jesús resucitó, todo eso que llevaba puesto se lo quitó, y en vez de dejarlo todo por el suelo, como cayó, lo clasificó en 2 grupos y lo plegó. Me estaba acordando en tu exposición de esto. Las proteínas Dios las pliega. Hay razones también fisiológicas, claro que sí, han sido mencionadas más que bien. Pero Dios es un Dios de orden. Vamos a hablar de eso dentro de unos minutitos. Es un Dios de orden. Y en detalles tan pequeños como la ropa, bueno, los lienzos, aquello que le pusieron, fue capaz de dividirlo en 2 grupos según el tipo de prenda y plegarlo. Ese es el Creador. Esa es la mente del Creador. Hasta que no la entendamos y su capacidad de crear y su poder, no podemos perdernos en textos de la creación. ¿Sí? Entonces, Dios, que maneja la naturaleza porque es el inventor y tiene el poder y la capacidad de hacer, pues en menos de un día, pues hizo que aquellas varas que estaban resecas, que ya aquello no valía para plantar un almendro, esas estacas no las podría plantar, fue capaz de que se produjeran yemas, que se produjeran flores, que las flores se transformaran en almendras en menos de un día probablemente. Muy bien, vamos a poner un segundo ejemplo. ¿Recordáis las plagas en Egipto? Bueno, cada plaga, ¿qué creéis que pasaba? Que el faraón se sentaba en no sé dónde a esperar que la plaga se produjera, porque eso llevaba mucho tiempo que la plaga se produjera. No es así, ¿no? No iban a hacer esperar al faraón. Días. No, ya va a ocurrir, ya va a ocurrir. Ya el agua del río ya se va a convertir en sangre. Pero eso lleva su tiempo, es un proceso que lleva su tiempo. Las ranas ya van a salir del río, y se va a inundar todo de ranas. La tormenta, un día de estos, tenga paciencia, Faraón, que dentro de un tiempo va a convertirse en una tormenta. ¿Cómo eran las plagas? Inmediatas. Las 10 plagas es algo muy parecido a la semana de la creación. Las cosas ocurrían ya. Y aquí tenéis un ejemplo del ya. Un ejemplo fantástico. Fijaros, la plaga de los piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara, golpea el polvo. Cada detalle, no podemos pasar ningún detalle. Extiende tu vara, golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos. Usó la tierra como materia prima para hacer el cuerpo humano. Estamos hechos de tierra. Si hacemos un análisis químico de nuestro físico y hacemos un análisis químico de esa tierra donde están las plantas, vamos a encontrar los mismos elementos químicos, los mismos. Tenemos la misma composición química que la tierra. Entonces Dios usó la tierra como materia prima, como material de construcción, a partir del cual nos hizo a nosotros.
¿Y qué está pasando aquí con la plaga de los piojos? Que del polvo salieron los piojos. Ya vamos a ver esto con más detenimiento, lo vamos a poder comprender mejor. Pero aquí, ¿qué te está diciendo? Que Dios en poco tiempo creó una criatura como el piojo, que está muy bien diseñada, por cierto. Lo que pasa es que el pecado ha alterado muchas conductas de animales y bueno, originalmente no tenían la misión o la función de fastidiarnos, ¿no? Los mosquitos, las cucarachas. Antes se habló también de las serpientes, el veneno y todo esto. Ha habido cambios físicos y cambios también de conducta. Pero ahí hay una creación en muy poco tiempo. Hay una creación en muy poco tiempo. ¿Sí? Dice que golpearon el suelo y ese polvo se convirtió en seres vivos. Eso es diseño y poder creador. Faraón no tuvo que esperar no sé cuánto tiempo a que el polvo se convirtiera por evolución en seres vivos. La materia inorgánica se convirtió en un ser vivo, en casi inmediato. ¿Se ve lo que estoy queriendo decir? Es decir, en el resto de la Biblia tenéis muchos ejemplos donde se ve la capacidad creadora de Dios, el poder creador. Él lo puede hacer. Bueno. ¿Cuánto tiempo duró la creación? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que Dios quiso. ¿Lo puedo decir más fácil? El tiempo que a Él le dio la gana. Vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Dios tiene una inteligencia bárbara, impresionante, tiene un nivel de conocimiento, estoy hablando a nivel humano, un nivel de conocimiento impresionante, y el nivel tecnológico de Dios, entre comillas pongo lo de tecnológico, que nos desborda por completo. Entonces Dios hizo el plan de hacer una semana de la creación que durara 6 días. ¿Podría haber sido en 3? Sí. ¿Podría haber sido en 10? Sí. Hay quienes han intentado organizar semanas de 10 días. ¿Me estoy explicando? Entonces, Dios organizó la creación en 6 como podría haber sido en menos o en más. Él es dueño del tiempo, establece el tiempo como Él le parece. No os olvidéis que Dios es soberano. Dios es soberano. Aquí quien manda es Dios, aunque no lo creáis algunos. Dios se organiza como Él le parece. Y no hay nadie que lo pare. Por eso he puesto la definición antes de poder. Poder significa la capacidad que tiene alguien de hacer algo y no hay nada que lo pare. Entonces Dios decidió hacer una semana de 6 días. ¿Por qué 6? Pues seguramente Dios tenía en planes organizar la semana. Porque luego esos días de semana de la creación se transformarían en los días que nosotros tenemos para trabajar. ¿Sí? Ya vamos a hablar del sábado y veréis que Dios es muy, muy sabio. Él tiene muchas cosas en cuentas por delante. Cuando Él obra algo, no está en el hoy y ahora solo, está también en el mañana. Y todo lo que hace hoy lo hace también con visión futura. A veces nosotros no entendemos por qué Dios has permitido que... Es que tú no ves más adelante que lo que tienes delante de tu nariz. Entonces tú estás ahí en esa situación temporal y no entiendes por qué. Pero si tú pudieras mirar un poquito para adelante, pues podrías ver que Dios ha permitido A, B o C porque hay una proyección de futuro. Dios diseña 6 días porque eso será tu semana y la mía. Podría haber creado en menos, pero la semana corta no es productiva. Y una semana larga es fatigosa. Bueno, eso está estudiado. No sé si el grupo de los psicólogos está aquí ahora, porque han ido cambiando a lo largo de la mañana los grupos, pero eso está estudiado, la semana, la duración de la semana. Eso es diseño también, el que la semana dure lo que dura. Lo mismo que es diseño que dure 24 horas el día.
y que el año dure 365 días y cosas así. Eso está todo muy estudiado, a nivel físico y a nivel psíquico también. Bueno, 6 días. Buscó un número par. Dios es un enamorado de la simetría. La vais a encontrar la simetría en toda la naturaleza. Toda la naturaleza está llena de simetría. Dios es un ser que ama lo simétrico. ¿Sí? Entonces, buscó un número par para que fuera simétrico. De forma que 3 días y 3 días. Puede dividirse la semana en 2 columnas de 3 días. Vamos a verlo todo esto. Mirad, ¿cuánto tiempo duró la creación? Cuando Yom es una palabra en hebreo, y cada vez que aparece Yom se refiere a día, pero un día de 24 horas, no un día profético. Fijaros, mirad las veces que aparece Yom. Y fue la tarde y fue la mañana, Yom 1, Yom segundo, Yom tercero, Yom cuarto, quinto, sexto. ¿Sí? Es reiterativo. Es como un coro, ¿no? Cuando hacemos ciertos cantitos que tiene un coro que se repite. Una estrofa y coro, una estrofa y coro. Bueno, describe lo que ocurrió el día 1 y lo termina así. Y fue la tarde y la mañana, día 1. Describe lo que ocurrió el día 2, la tarde y la mañana, día segundo. Y así, y así. Lo repite una vez y otra y otra y otra. ¿Eso qué está diciéndote? Está marcando el ritmo de creación. ¿Sí? Con esa frase fue la tarde y la mañana te está diciendo que eran días de 24 horas. Te está insistiendo, te está subrayando la idea de 24 horas. De paso vamos a hablar un poquito más también después de por qué la tarde y la mañana. ¿Por qué no empieza la semana por la mañana? ¿No? ¿Por qué cada día? ¿Por qué no dijo y fue la mañana y la tarde día 1? Vamos a hablar de todo eso después. El texto de la creación de Génesis 1 es increíble, porque muestra un creador que es increíble. Bueno, ¿cuánto tiempo duró? Una semana. El texto es evidentísimo, gramaticalmente hablando. Bueno, pero hay un texto que a mí me encanta, que aclara mucho cuánto duró la creación, que es el texto en que se describe el 4.º mandamiento. ¿Lo estáis viendo? Ahí lo tenéis. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Fijaros, 6 días trabajarás. Es el mandamiento del trabajo. Hay algunos que usan el sábado solamente para el descanso. Fijaros cómo somos de mentalidad. Solo miramos el descanso. Y el 4.º mandamiento es el mandamiento del descanso. Pero caray, ¿y lo de 6 días trabajarás? ¿No está? Es el mandamiento del ciclo semanal del ser humano. 7 días, 6 son para hacer tus cosas y 1 para descanso, para dedicarlo a Dios, celebrando su creación. Pero no te dice 6 días para que hagas lo que te dé la gana. No, 6 días para trabajar. Y Dios se pone de modelo. O sea, tú vas a hacer lo que hice yo. Yo soy tu modelo. Fijaros lo que dice. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En 6 días se lo trabajó. Dios se lo trabajó durante esos 6 días. Y hizo muchas cosas. He sacado alguna diapositiva porque esto se hacía muy largo. Pero Dios, durante la semana de la creación, no os podéis imaginar la de verbos que hay en ese primer capítulo. Todo verbos de acción. Creó, hizo, puso, dividió, llamó, santificó, bendijo. Fue una tarea enorme la que Dios se dio en esa semana. Y entonces el mandamiento te está diciendo, igual que yo trabajé, tienes que trabajar tú. Cuidado con el mandamiento 4, que es el mandamiento del trabajo y el descanso. No os olvidéis que siempre se apunta al sábado
para hablar de la celebración y nos olvidamos que el mandamiento contiene también la semana y te dice lo que tienes que hacer durante la semana y lo que tienes que hacer el sábado. Es el mandamiento del ciclo. Bueno, pues este mandamiento es un testimonio de que la creación tuvo lugar en 6 días. ¿Quién escribió esto? ¿Quién lo escribió? Porque lo que hemos leído fue la tarde y la mañana, día 1, 2, 3, eso lo escribió Moisés, bajo la inspiración de Dios, pero fue letra, puño y letra de él. Las expresiones que están escritas son las del autor del Génesis, inspirados por Dios, pero no es Dios el escritor. Pero en el caso del mandamiento, ¿quién escribió este texto? ¿Quién lo escribió? Dios. Acordaros que fue en unas tablas de piedra, con su puño y letra. No es que Dios le dictó a Moisés y dice, estate atento que te voy a dictar los 10 mandamientos. A ver, mandamiento 1. Y Moisés le decía, no vayas tan deprisa que no me da tiempo a escribir. ¿Qué hizo Dios? Escribió de su mano los 10 mandamientos y se los dio a Moisés escritos. Es palabra de Dios. Y Dios, que es el creador, ahora te dice, en el 4.º mandamiento te dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En 6 días. Él te está diciendo que lo hizo en 6 días. No es ahora Moisés, bajo la inspiración de Dios, que te lo está escribiendo, como hemos visto hace un momento en Génesis 1. Ahora es Dios mismo que te lo está diciendo. Empleé 6 días en crear. Y es más, te voy a dar un testimonio. Al igual que yo estuve 6 días trabajándome en la creación, tú tienes 6 días para trabajar también. Y al igual que yo paré uno, tú tienes que parar uno. Es un mandamiento donde Dios se pone de modelo. Y dice, tú tienes que hacer lo que hice yo, punto. No, este mandamiento es impresionante. Bueno, está claro, ¿no?, que fue una semana. Por parte de la Escritura está muy claro. Bueno, vamos a hablar ahora del protocolo. ¿Sabéis que los seres humanos somos muy protocolarios? ¿No? Lo estáis viendo, ¿no? En este simposio está lleno de protocolo. Aquí no salimos cada uno cuando nos parece y estamos aquí todo el tiempo que queremos. Hay un maestro de ceremonias ahí detrás que está coordinando. Si no hay un coordinador, no hay orden. Si no hay orden, esto es un caos. Hay alguien que ha elaborado un programa y hay un maestro de ceremonias que hace cumplir el programa y nos organiza antes de salir. Y ahora sales tú con esto y ahora sales tú con otro. Ahora toca el canto, 1, 2 canciones. ¿Quién las va a cantar? Tal persona hace la oración. Todo en orden. Eso es protocolo. Una boda, ¿habéis ido alguna vez a una boda? Tal vez de la vuestra, ¿no? Está cargada de protocolo. Hasta el pastor y los que se casan tienen que ensayar a veces. Hay protocolos de boda muy complicados, que hay que ensayarlo. Y también hay una maestra o un maestro de ceremonias que coordina. Están en la puerta y allí estamos todos los que vamos a salir. Dices, pues esperar, va controlando el tiempo, ¿no? Entonces dice, ahora tú. Si entras muy rápido te dice, no, más lento. Más lento. O al revés, ¿no? A veces te tienen que decir un poco más rápido. Pon la cabeza más hacia arriba, no vayas tan encorvado. Es que es muy interesante. El protocolo es muy interesante. ¿Sabéis que Dios es protocolario a más no poder? ¿Vosotros creéis que la creación fue una cosa que Dios hacía cada día lo que bien le parecía? Dios pensó su creación. ¿Sabéis que el Padre y el Hijo se reunían para proyectar la creación de la tierra? Se reunían. Lucifer se celó con Jesús porque decía, se reúnen para proyectar la creación de la tierra y a mí no me llaman, no cuentan conmigo. ¿Ah? ¿Se han sentido alguna vez así, fuera de algo? ¿Cómo puede ser que no hayan contado conmigo para...?
Pues Lucifer se celó con Jesús porque decía, se reúne con el Padre, ahí entre ellos proyectan la creación y a mí no me preguntan mi opinión o cómo lo veo, para que puedas poner mis ideas, yo qué sé. Y ahí empieza el pecado. El tema del pecado, la rebelión, empieza con el proyecto de creación nuestro. Así que Dios proyectó y hizo todo el protocolo. Vais a ver qué interesante es el protocolo. Mirad, ¿lo veis bien? Ahí tenéis los 6 días de la creación. El día está en todo resumido, evidentemente. Aún lo voy a resumir más. Creación de la tierra y aparición de la luz el día 1. En las preguntas podemos discutir lo que queráis, ¿eh? Ahora estamos haciendo una exposición así rapidita, pero luego se puede comentar lo que creáis que vale la pena hacer. El día 2, distribución del agua y formación del espacio-cielo. El 3 aparece la tierra seca, que es el Pangea. Los científicos hablan de una época en que había un solo continente, Pangea, y creó las plantas. El día 4 creó el sol y la luna, el 5 creó los animales acuáticos y voladores, y el 6 creó los animales terrestres y la especie humana. ¿Habéis observado qué interesante? Fijaros, os he puesto 3 colores para que veáis que todos los días de la creación están emparejados. Fijaros esto, que es muy... porque podéis leer el Génesis 1 de tirón y no le encontráis pies ni cabeza. Hay que detenerse y explorar. El día 1 está emparejado con el 4. ¿Qué quiere decir emparejado? Que lo que ocurrió el día 4 dependía de lo que ocurrió el día 1. El día 2 está emparejado con el 5 y el día 3 está en el 6. Por eso he puesto esos 2 días, 1 y 4 en el mismo color, 2 y 5 en el mismo color y 3 y 6. ¿Sí? Vamos a verlo. La creación de la Tierra como planeta y la aparición de la luz tiene mucho que ver con el día 4, ¿no? Porque el Sol emite luz y la Luna es un satélite de la Tierra. O sea, las criaturas que Dios creó, porque para Dios los planetas son criaturas, no son seres vivos, pero son criaturas. El Sol y la Luna tienen que ver con la luz y la Tierra del primer día. Por eso están emparejados. Ahora fijaros lo que pasa el día 2. El día 2, Dios distribuye el agua. ¿Y qué hace el día 5? Crea los animales que viven en el agua. ¿Qué ocurre en el día 2? Que Dios crea la expansión de los cielos, el firmamento, la atmósfera. ¿Qué crea el día 5? Animales que se desplazan por el cielo. ¿Vais viendo la relación? En el día 3, ¿qué aparece? La tierra seca. ¿Qué crea el día 6? A los animales que viven en la tierra y nosotros, que somos una especie terrestre. ¿Veis la relación? Hay una simetría muy bonita, ¿sí? 6 días, al ser un día par, permite la simetría, 3 y 3, y cada uno de estos 3 se emparejan con cada uno de estos 3. De esa manera, de 2 a 2. No puedo detenerme más en esto. Pero luego, si hay alguna pregunta, con gusto la atenderemos. Este cuadro es el resumen del anterior. El día 1 Dios crea la tierra y la luz, el 4 el sol y la luna, el día 2 distribuye el agua y crea la expansión, el cielo, el 5 los animales acuáticos, los voladores, el Pangea, que es el continente, porque cuando la tierra fue creada no había continente ninguno, ni isla, era puro océano. La tierra era un océano inmenso que cubría todo el planeta y no había tierra seca. Hace las plantas que lo cubren y luego los animales terrestres y humanos. ¿Veis? La relación se ve mejor ahora. Tierra tiene que ver con la luna y la luz con el sol, aunque la luz también tiene que ver con la luna. La luna no produce luz, pero sí que refleja luz. El día 2 tiene que ver con el agua y en el 5 aparecen los animales que viven en el agua.
En el 2 aparece el cielo y en el 5 los animales que se desplazan por el cielo. En el 3 aparece la tierra seca y los animales terrestres en el 6, junto con los humanos, que somos una especie terrestre. Se ve mejor ahora con este resumen, ¿no? Se ve más clara la relación entre los 3 primeros y los 3 segundos. Bueno, alguno dirá, ¿y por qué están las plantas aquí? Bueno, hay muchas preguntas que se pueden hacer. ¿Cómo aparece la luz antes que el sol y cosas así? Pero ya nos vamos a meter con todo eso. Las plantas, lo que a mí me gusta de estudiar la creación es porque comprendo un poco la mente de Dios, cómo se organiza y cómo cataloga su creación. Ver cómo Él organiza las cosas, cómo las distribuye, cómo las relaciona, eso me ayuda muchísimo a entender a Dios, que es mi gran pasión. Finalmente, me gusta estudiar la Biblia y me gusta estudiar la naturaleza porque eso me ayuda a entender a Dios. Es mi meta, finalmente. Las Escrituras y la naturaleza es un medio para comprender a Dios. Entonces, verlo es muy interesante, ¿no? Verlo es muy interesante. Bueno, fijaros lo que vamos... Bueno, estaba hablando de las plantas. Dios considera las plantas como la piel de la tierra no planeta, del continente, de tierra seca. Es muy interesante el concepto que Dios tiene de plantas. Por eso las plantas las mete en el tercer día. Fijaros qué interesante. El tercer día, Dios hace salir la tierra seca, era un océano que envolvía todo el planeta, y en el día 3 hace aparecer la tierra seca, en ese continente, supercontinente, que unía todos los continentes que hay ahora separados. Y crea las plantas. Dios podía haber creado las plantas otro día. ¿Por qué las crea en ese mismo día? Porque para Dios las plantas es la piel de la tierra. Porque cuando dice que se creen las plantas, ¿sabéis cómo lo dice? Se cubra la tierra de verde. El texto original, a veces los traductores hacen lo que pueden, pero a veces traicionan un poquito el texto, porque no son no han llevado mucho cuidado en la traducción. Cuando Dios crea las plantas dice, verde la tierra de verde, que se cubra de verde la tierra. Es decir, que no esté desnuda, sino que esté toda envuelta como una piel verde. Es la piel del planeta. Vosotros habéis observado cuando se quitan los árboles, las plantas y queda la tierra tal cual, ¿os habéis dado cuenta que la hierba crece enseguida? Y cubre. Produzca la tierra hierba, produzca la tierra plantas verdes que cubran la tierra, que verdee la tierra. No quiero ver a la roca desnuda, la tierra sin plantas. Por eso las plantas hacen lo que Dios les mandó, cubrir la tierra. Es muy interesante el concepto que Dios le da a las plantas. Bueno, mirad lo que voy a hacer ahora. Ahí tenemos el día 1, en síntesis, que Dios crea el planeta Tierra y hace la luz. En el día 2, Dios distribuye el agua y crea la expansión cielo. El 3 es cuando Dios hace aparecer el continente, la tierra seca, y cubre ese continente con plantas. El día 4 lo pongo a la altura del día 1, porque ya hemos visto que el 1 y el 4 se relacionan. Ahí ponemos la creación del sol y la luna. En el día 5, los animales acuáticos y voladores que tienen que ver con el día 2. Los acuáticos con el agua y los voladores con el cielo. Y el día 6 aparecen los terrestres que tienen que ver con el Pangea y a los humanos que tienen que ver con el Pangea. Bueno, ahí tenemos una simetría muy bonita. ¿Qué hacemos con el día 7? Porque el día 7 rompe la simetría. Hemos hablado que Dios es un enamorado de la simetría. La naturaleza está llena de criaturas simétricas.
La creación es simétrica, 6 días. Pero ¿qué hacemos con el sábado? Fijaros, si yo pongo ahí ahora el sábado, he roto la simetría. Venga a hablar de la simetría y ahora al colocar el sábado eso desaparece. Vamos a hacer lo siguiente. El 1 lo relacionamos con el 4 porque hemos visto que están relacionados. El 2, relacionamos el 2 con el 5. El 3 con el 6. ¿Y ahora qué hacemos con el sábado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? El sábado es el que le da sentido a toda la creación. Por eso está en el corazón de ese candelabro de 7 brazos. Habéis oído hablar, ¿no? Tiene un nombre, menora. Vamos a ponerlo. Tiene un nombre. Candelabro de 7 brazos. El candelabro de los 7 brazos está representando la semana de la creación, pero el 7 no está en un extremo, sino que está en medio. Es el tronco que une las ramas. Las ramas a derecha e izquierda son los días de la creación. ¿Sí? Una rama de la derecha y la otra de la izquierda tienen relación. Derecha, izquierda, relación. Derecha, izquierda, relación. Y el sábado une todo eso. Es lo que le da sentido. En la semana de la creación, el sábado tiene que estar cronológicamente en un extremo. ¿De acuerdo? O sea, el primer sábado no podía ser de otro modo. Primero ocurrieron los 6 días de la creación y luego el sábado. Pero en lo sucesivo, el corazón, lo que le da sentido, significado a la creación, es el sábado. Bueno, ahí tenéis el candelabro de 7 brazos. El brazo del centro, de arriba hasta abajo, hasta el pie del candelabro, eso es el sábado. Y los 6 brazos, 3 en cada lado, son los días de la semana de la creación. Y fijaros que cada brazo tiene una continuidad. Va de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Están empalmando los días 1 y 4, 2 y 5 y 3 y 6. ¿Veis un poquito la lógica de crear? Dios es un ser de orden. Y cuando vosotros profundizáis en las cosas que Dios hace, se llenan de sentido. Nosotros podemos ser personas muy superficiales o gustarnos la profundidad. Y Dios es un ser profundo, no es un ser superficial. Cada cosa que hace tiene un sentido y un significado que no siempre se ve a primera hora. Bueno, como me queda un ratito, de unos minutitos nada más, vamos a meternos en problemas. Porque hasta aquí todo es muy bonito, ¿no? Bueno, al menos a mí me parece que es muy interesante. Ahora vamos a meternos con el día 1 y 4. Los hemos visto cómo se emparejan. Y ahora vamos a meternos con uno de los problemas más gordos, el 1 y el 4. ¿Por qué gordos? Porque aparece la luz el día 1 y aparece el sol el día 4. Y como que no nos entra, ¿no? O sea, ¿cómo lo hubiéramos hecho nosotros? En el día 1 yo hubiera puesto el sol y después en el 4 hubiera puesto la luz, ¿no? Porque el sol es el que produce la luz. Yo no puedo entender la luz sin el sol. Y entonces Dios pone el protocolo que Él cree conveniente para enseñarnos algo. Dios es el gran maestro, el gran pedagogo. No hace nada porque sí. A Dios, si queréis comprenderlo, cada paso que Él da, cada cosa que Él dice, hay una trastienda. Os podéis quedar con las palabras así, sin más, o profundizar a ver qué quería decir con eso. Entonces, ¿por qué crearía Dios la luz el primer día cuando es de sentido común que hubiera hecho primero el sol y luego la luz? Hubiera podido hacer el primer día un sol apagado, hay estrellas apagadas. Podría haber hecho un sol apagado y haberlo prendido el cuarto día.
Pero lo que no se puede entender es primero la luz y luego hacer el astro productor de luz. Bueno, vamos aunque sea 5 o 10 minutos como mucho, a dedicarnos un poco a esto. El día 1 de la creación no solo son los versículos del 3 al 5, sino del 1 al 5. Siempre se estudia los 2 primeros versículos por un lado y los 3 restantes por el otro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, y el versículo 2 describe cómo estaba. Casi siempre ponemos eso, creacionistas hablo, en un tiempo muy lejano, tal vez miles, millones de años, ¿por qué no? Y la creación realmente empieza el versículo 3, cuando Dios dijo, haya luz. Pero yo os voy a traer otra interpretación, que no es mía tampoco. Estamos hablando del texto bíblico y la interpretación judía, de un rabino especialista en texto de Génesis. Bueno, entonces, esos 5 versículos son el primer día. ¿Qué notáis ahí en el primer día? ¿Qué notáis? ¿Qué se ve a primera vista? A ver, yo estoy en una universidad, estoy frente a estudiantes universitarios y yo espero pues, que de alguna manera me ayudéis a pensar, a reflexionar, a profundizar. Yo puedo estar equivocado también, yo soy un intérprete y como intérprete me puedo equivocar, por supuesto que sí. Yo os voy a decir, os voy a compartir cómo lo veo, cómo lo veo. Bueno, ahí tenéis el texto. En los celulares podéis perfectamente tener el texto y lo sacamos de la pantalla ahora. Aquí tenéis uno de los autores que ha escrito sobre el texto de la creación y él dice, estamos hablando, yo no soy hebraísta, estamos hablando ya de un autor hebreo, un judío, rabino, experto en texto bíblico antiguo, y él dice, señores, los 5 primeros versículos es un conjunto unitario, ¿sí? Es una unidad, no está separado. Cada día de la creación está marcado, como si tuviera marcadores. Y entonces, entre el versículo 2 y el versículo 3 no hay ninguna marca. Eso significa que hay una continuidad. Todo lo que cuenta los 5 primeros versículos pertenecen al primer día. El primer día no es cuando Dios dice haya luz. Esto yo lo he escuchado tantas veces. No empieza la creación en el versículo 3. Entonces este autor lo tenéis ahí escrito, si lo queréis leer ahí está. Él dice, señores, no hay marcas en medio entre el versículo 1 y el 2 o entre el 2 y el 3. Es todo un conjunto, un continuum. Los 5 primeros versículos corresponden al primer día, porque cada día de la semana de la creación es una unidad. Fijaros qué interesante cómo está organizado el texto de la creación. Por lo tanto, lo que se describe en esos 5 primeros versículos es descripción del primer día. ¿Y qué hemos visto en ese primer día? ¿Qué hemos visto? Mirad lo que hemos visto. Mirad, esto es importante. Contraste hay en esos 5 primeros versículos. No os olvidéis que el Creador planifica y lo ejecuta con un protocolo. Las cosas que Dios hace no es porque sí, siempre nos sorprende en significado. Nosotros lo único que hacemos es, como los niños, ir aprendiendo. Y ante Dios, la inmensidad de Dios, somos como ese niño, ¿no? Decía Newton, que juega en la playa, ¿no? Con la arena, cuando hay todo un océano por conocer, ¿no? Así me siento yo muchas veces, que descubrimos alguna cosita, nos sentimos muy felices, pero en realidad hay toda una profundidad por delante que no sabemos. Bueno, mirad el contraste, fijaros qué contraste, lo podéis ver en vuestros celulares si queréis, porque es muy evidente. Mirad, Génesis 1, 2 y 3. Y las tinieblas cubrían la superficie del océano. Acordaros que hasta el día 3 no hay tierra seca.
es un océano que cubre todo el planeta. Es un planeta de agua, en realidad, sin continentes ni islas. Y entonces dice, las tinieblas es un término que se traduce del hebreo que significa a oscuras. Cuando Dios hace el planeta está a oscuras. Dicho de otra manera, es de noche. Así empieza la creación, de noche. Y entonces, ahora se entiende el versículo 3. Y dijo Dios, haya luz. ¿Se dan cuenta del contraste? En un ambiente de tinieblas haya luz. Yo le veo ahí un significado realmente que me impresiona, ¿no? Me emociona. Fijaros, mirad lo que dice en esto. El universo, no sé cuántos han conocido a Carl Sagan, porque ustedes son muy jóvenes, es un autor que ya murió hace tiempo, pero hacía unos programas de astronomía bellísimos. Y él escribió en este libro póstumo, el universo está hecho, fíjense, principalmente de nada. Hay quien habla de materia oscura, incluso se habla de energía oscura. Que algo es la excepción. La norma es nada, el espacio está vacío, aunque hoy día estamos creyendo que no está vacío, sino está lleno de materia oscura. La oscuridad es lo habitual. Fijaros lo que decía este autor. Es la luz lo que es una rareza. Lo raro es que haya luz. Lo frecuente es que esté oscuro. Cuando tú miras de noche el cielo, ¿qué es lo que ves? Oscuridad. ¿Qué es lo que te llama la atención? Los puntos de luz. Puntos de luz. Pero tienes ante ti una inmensa oscuridad. El universo es una oscuridad casi completa e impenetrable, y las escasas fuentes de luz, las estrellas, están muy alejadas. No podemos ir a la estrella más cerca. Estamos muy lejos de todo. Estamos muy lejos de todo. Y la oscuridad lo invade todo. Millones y millones de kilómetros de oscuridad. Y allá hay un puntito que para alcanzarlo necesitamos naves espaciales muy, muy rápidas y mucho tiempo. ¿Sí? Entonces aquí hay una lección muy interesante. Dios cuando nos crea, nos crea empezando por la oscuridad. Primero no hay luz, está a oscuras, el planeta está en tinieblas. Y en un momento Dios dice, haya luz. Es un espectáculo. En el día. Estamos hablando en el día. No es que Dios hizo el planeta oscuro y millones de años después hizo la luz. No, estamos hablando de un día. En ese día hubo tinieblas y hubo luz. Esto tiene una lección espiritual increíble. Vamos a verlo un poquito mejor. Se empiezan los días con... No, lo hemos comentado al principio. Y fue la tarde y la mañana. Nos gustaría que dijera, y fue la mañana y la tarde. Porque cuando tú te levantas por la mañana estás ante un nuevo día. No se te ocurre pensar que cuando el sol se pone es cuando empiezas el siguiente día. Pero Dios te está diciendo, la historia de este planeta empezó a oscuras. Tú tienes que contar que tu historia empezó de noche, que la luz vino después. Ay, cómo me gustaría poder compartir estos destellos de la mente de Dios a la hora de hacerlo. Fijaros, y fue la tarde y fue la mañana. Lo hemos leído antes a lo largo de los días de la creación. Mirad lo que dice aquí. Desde la tarde a la tarde siguiente guardaréis vuestro reposo. A veces me preguntan, ¿y por qué empezamos el sábado de noche? ¿Por qué empezamos el viernes a la puesta de sol? Es muy sencillo. El sábado no es una celebración de la creación, no es un recordatorio de la creación. Entonces ese día tiene que ser como los días de la creación. ¿Cómo eran los días de la creación? Primero de noche y luego de día. ¿Se ve? Ojalá sí.
Es muy interesante eso. La luz apareció después. Y eso le da valor. Primero la parte fea es de noche, está a oscuras, y aparece la luz. ¡Wow! Bueno, quiero ya terminar esto. ¿De dónde salió esa luz? Porque el sol no va a aparecer hasta el cuarto día. ¿De dónde esa luz del primer día? Haya luz, haya luz. Dios no crea la luz. Cuidado con las palabras que se usan. Haya luz no significa que Dios crea la luz, sino que dice que ahí haya luz, que es distinto. Bueno, vais así rapidito, porque quisiera terminar esta partecita y ahí lo dejamos. Dios es un ser que es un ser del que emana luz. ¿Alguna vez os habéis pensado cómo es Dios? Yo muchas. Evidentemente no llego muy lejos, ¿no?, con eso. Pero sí que me lo planteo. Y las Escrituras me muestran una y otra vez que Dios es un ser de luz, de energía. ¿Sabéis por qué no podemos verlo? ¿Por qué dice la Biblia que nadie vio jamás a Dios? Porque no podemos verlo. Porque si lo vemos nos destruye con su presencia. Algunos me dicen, ¿por qué en este tema de si existe Dios o no, no aparece luz y se acabó? Y yo siempre digo, no, sí, desde luego se acabó. Si Dios aparece, se acabó. Porque tú y yo no aguantaríamos la presencia de Dios. Entonces, por misericordia a nosotros, Dios se vela y se camufla y se esconde. Porque tú y yo no aguantaríamos estar frente a Dios. Es un ser de luz, de energía. Vamos a poner unos ejemplitos rápidos. Mirad lo que dice aquí, 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es... Y cada vez que leemos eso decimos, bueno, es que Jesús es la luz, porque Jesús es la verdad. Y entonces, en esta expresión, el símbolo hace desaparecer la realidad. Y eso no es así. Hay una realidad y hay un símbolo. El símbolo deriva de la realidad, no al revés. ¿De acuerdo? Si Dios dice que es luz y quiere decir que es la verdad, está bien, como símbolo. Pero Jesús está diciendo que Dios es luz, que es un ser de luz. Así rapidito, venga, que el reloj es mi gran enemigo. Jesús les habló diciendo, mirad lo que dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y nosotros decimos, claro, Él es la verdad. Pero por favor, que el símbolo no anule la realidad. Yo soy la luz del mundo. Ese que brilló el primer día, cuando dijo, haya luz, ese era el que daba luz, yo era el que daba la luz. Y evidentemente también es simbólico, porque una realidad puede ser real y al mismo tiempo ser un símbolo de... ¿Me estoy explicando? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué quiso decir con eso? Pues dos cosas probablemente, que es la luz, era la luz del primer día y que además es la verdad, ¿no? Bueno, ¿conocéis cuando se transfiguró? ¿Reconocéis la transfiguración de Jesús? Que se lleva a Pedro, Santiago y Juan y delante de ellos, ¿qué hace? ¿Qué hace delante de ellos? ¿Lo tenéis escrito? Dejó manifestarse su divinidad. La humanidad había escondido su divinidad y en ese momento quiso que estos tres apóstoles pudieran ver su aspecto divino. ¿Y cómo era su aspecto divino? Ahí lo tenéis, lo he subrayado y todo. Su rostro resplandeció como el sol. No es que brilló tanto como el sol. Seguramente los apóstoles miraron para otro sitio, porque en ese momento no podían aguantar la presencia de Jesús. Porque el sol no hay nadie que lo mire, hay que ser muy tonto para mirarlo, porque te quemas los ojos. El sol, a pesar de que está tan lejos, su luz es impresionante.
Entonces dice que el rostro de Jesús brilló como el sol. ¿Cómo el sol? Y su vestido se volvió, ¿qué? Blanco como la luz. Venga, que terminamos. Un minutito. Aquí tenéis una visión de Juan, de Jesús. ¿Lo veis? ¿Veis las palabras? Su rostro era como el sol, pero mirad lo que dice. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, aquí el evangelista Juan, cuando lo escribe, dice, es que su rostro no es que brillaba sin más, es que era cuando el sol está arriba del todo, cuando más fuerza tiene. ¿Estáis viendo que el autor del libro está queriendo describir que era una luz muy fuerte? Bueno, termino con este texto. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Está describiendo el futuro, ¿sí? El futuro, sabéis que Dios va a trasladar su lugar, su trono, y va a vivir en esta tierra. Este planeta es un privilegio. Va a convertirse en el centro del universo. Finalmente, no estaban tan errados antiguamente cuando pensaban que la Tierra era el centro del universo. Y va a venir aquí, va a traer una nueva Jerusalén, una ciudad espectacular. Y como va a estar aquí el Padre y el Hijo, como van a estar la divinidad aquí, en este planeta, y van a estar, digamos que su trono va a estar en la nueva Jerusalén, mirad lo que dice el texto de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y demás. La ciudad no necesita, mirad lo que dice, la ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina. La gloria de Dios, o sea, de Dios sale la luz. Entonces, ¿de dónde salía la luz del primer día? De Dios. Mirad lo que dice. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Recuerden la palabra lumbrera, la habrán leído alguna vez. Cuando Dios en el cuarto día menciona el sol y la luna, no le dice sol y luna, dice lumbrera mayor y lumbrera menor, pero usa el término lumbrera. Allí no habrá más noche, está hablando de la Nueva Jerusalén, y no necesitarán luz de lámpara, ni luz del sol. ¿Por qué? Porque donde hay Dios, donde está Dios, no hay oscuridad, no hay noche. ¿Se ve? Entonces, ¿de dónde salía la luz del primer día? Está claro que de Dios. ¿Por qué Dios le da tanta importancia al primer día? Porque hace iniciar la creación a oscuras y aparece la luz, que es una cosa tan bonita. La luz es una cosa muy bonita. La noche te da agobio, ¿no? Sombrío. Si no tienes somnolencia y de un tirón duermes, genial, porque no te enteras. Pero como te despiertes cada poco, es insoportable la noche, la oscuridad. Cuando sale el sol, ¡wow! Parece que alegra el alma, ¿eh? Bueno, hay un texto que he dicho de no hacer más, pero mirad el día 1. Venga, esta diapositiva, ¿eh? Esta nada más. Día 1. Separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Quién separó la luz de las tinieblas? La pregunta más fácil no puede ser. Dios en el día 1 separó la luz de las tinieblas. O sea, había tinieblas y apareció la luz. Y entonces Dios separa el periodo de noche del periodo de día. Y mirad lo que pasa cuando crea el sol y la luna. Mirad lo que dice, las palabras: haya lumbreras en la expansión del cielo. ¿Para qué? ¿Para qué las lumbreras? ¿Para qué? Para separar
¿Sí? A ver si os lo digo, a ver, medio minuto. Dios crea el sol y delega en él una función divina. En cierto modo, el sol también tiene algo de imagen de Dios. Si Dios es un ser que emite luz y el sol emite luz, pues esa propiedad, esa característica del sol es divina. ¿Ok? Dios crea un astro en quien delega la función de alumbrar. Pero en el primer día, como está Él es quien separa la luz de las tinieblas. Pero a partir del cuarto día, Dios delega la función de alumbrar en el sol. Y la luna, por supuesto, también. ¿Se ve? ¿Sí? El sol es un delegado de la divinidad que nos alumbra mientras Dios no está con nosotros. Porque cuando esté en la Nueva Jerusalén, Él nos alumbrará. Pero mientras Él no esté, está el sol. Como el sol no apareció hasta el cuarto día, Dios alumbró los 3 primeros. Pero luego creó el sol y delegó en el sol la función de alumbrar. Bueno, ahí está. Lo dejamos aquí, ¿ok? A la tarde, si Dios quiere, continuaremos con la creación. Somos finalmente, estamos hechos de tierra. ¿Sí? Fijaros qué interesante. ¿Veis la palabra Adama? El polvo de la tierra se dice en hebreo Afar min ha'adama. Pero fijaros que Adán, ¿cómo es? Adam. Y Adama. Adama, ¿sabéis qué significa? Tierra. De la tierra. Y Adán es tierra. O sea que el nombre en hebreo del suelo y del ser humano tiene la misma raíz. Así que la primera parte de 2.7 es que fuimos creados a partir de la tierra. Nada de muñecos de barro. ¿Ustedes ven aquí barro por alguna parte? ¿Ven aquí que se ha hecho un muñeco? ¿Ven la palabra muñeco en algún sitio del texto? En algún punto se dice que hizo Dios un muñeco y Dios le pasó después. No, esto es muy serio. Nos hizo a partir de la tierra, se usó materia prima para crearnos sacado de la tierra. Nada de muñequitos, ni de barro, ni un hada que le da al muñeco y lo transforma en carne. Esto es un texto muy serio. Vamos con la segunda parte. Dios sopló, en hebreo, yipaj, en su nariz aliento de vida. En hebreo, nishemat hayim. Nishemat hace alusión al aliento y hayim, vida. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo ahí? El autor, Moisés, está tratando de explicar algo que él no entiende y nosotros tampoco. El 1 lo hemos superado, pero el 2 no lo hemos superado aún. La ciencia no ha superado el punto 2. El 1 sí, porque hemos descubierto los elementos químicos de los que estamos formados y hemos visto que estamos hechos de lo mismo que la Tierra. Pero del 2 no sabemos. ¿Qué es aliento de vida? Voy a cortarlo porque sé que el tiempo vuela. ¿Qué es aliento de vida? ¿Qué es que le pasó la respiración? Dios respiró en su nariz. El hombre, cuando fue creado, varón, fue creado a partir de la tierra, como he mencionado ya varias veces, pero no tenía vida. Estaba sin vida. Nosotros diríamos muerto, pero no puede estar muerto alguien que no ha estado vivo antes. Entonces diríamos que ese cuerpo estaba sin vida. Cuando Dios creó a Adán, estaba sin vida. Como cuando creó la tierra, ¿recordáis esta mañana? Que estaba sin luz y hubo que ponerle la luz.
Nosotros había que poner vida porque no la teníamos. ¿Me explico? ¿Y qué es el aliento de vida? ¿Queréis una respuesta sincera? Yo qué sé. A un biólogo hay dos temas que no le debéis de sacar nunca. Son dos temas que no debéis preguntar, ¿de acuerdo? ¿Qué es una especie y qué es vida? ¿Qué es la vida? Los biólogos estudiamos una carrera biología, ¿no? Bios, vida, logos, un tratado, estudio de la vida. Podemos hablar muchas cosas sobre la vida y esta tarde mismo lo hemos visto, pero no la podemos definir. No sabemos qué es la vida. Ni siquiera cuando una sola célula, tejido en un laboratorio, se nos muere ese tejido, no lo podemos traer de vuelta. Uno tiene en el laboratorio que llevar mucho cuidado para que no se le muera con lo que está experimentando, porque aunque sea un puñado de células, si mueren, bueno, no sabemos qué es lo que Dios le pasó, pero lo que está claro es que no le pasó aire. Hay algunos que dicen aliento de vida, pues ¿qué es? Aire. Es que si fuera aire ya sabemos cómo resucitar cuando alguien se muere. Cuando alguien se muere le soplamos en la nariz y lo traemos de vuelta. ¿Verdad que no es así? Ojalá. Pero el aliento de vida no tiene nada que ver con la respiración. Es una analogía, no tengo tiempo para explicar demás cosas. Pero aliento de vida no sabemos qué es. La vida no sabemos qué es. Lo que Dios le pasó a ese cuerpo sin vida para que tuviera vida, no sabemos qué es. Ahí hay un acto milagroso del poder de Dios. Y nosotros no podemos hacer nada para crear vida. La manejamos, pero no la podemos crear. Cuando se nos va, se perdió. ¿Qué dicen los médicos cuando trabajan con alguien que está muy grave, muy grave? Yo he oído algunas veces a los médicos decirse uno a otro que se nos va, que lo estamos perdiendo. Y cuando se pierde, ya no sabemos más. No le podemos devolver la vida, es que no la manejamos. No sabemos ni siquiera qué es. Yo no voy a decir si la vida es una energía, un principio. Hay algunos que le ponen calificativos. Yo prefiero no poner ninguno. No tengo ni idea de lo que es la vida. Y eso fue lo que Dios le pasó en la segunda parte. Y la ciencia todavía no ha superado la segunda parte de la creación. Y la tercera y última, en el hombre, es que el hombre llegó a ser un ser viviente. Nefesh hayá. Nefesh es una palabra que no sabemos qué quiere decir, se ha perdido, pero hay quien dice que se refiere a garganta. Nefesh hayá quiere decir que cuando Dios le pasó al hombre el aliento de vida, este ya respiró por sí mismo. Algo así como los bebés cuando nacen, cuando ya el bebé es capaz de respirar por sí mismo. Bueno, ¿se ve? Las tres partes al menos se han visto. Bueno, debo terminar a las 6 menos cuarto. ¿Me decís un poquito el final? Porque esto es una historia interminable. ¿Es ya hora de acabar? Bueno, 10 minutos, perfecto. Es que queréis saber cómo fue creada la mujer, ¿no? ¿Él? Bueno, un poquito solo. Me estáis quedando ya los 300 de Gedeón. Bueno, ya tenemos la creación del hombre, ¿ok? Vamos con la mujer, esos minutitos, y ahí lo dejamos. La creación de la mujer es muy interesante. Para un biólogo es muy interesante y apasionante además. Bueno, esto simplemente es, yo le llamo la ecuación de la vida. A esto yo le llamo la ecuación de la vida, ¿sí? Polvo, o sea, tierra, más vida, pues es un ser vivo. Esa es la ecuación de la vida. Y esa ecuación es la que se deriva de Génesis 2:7. Un cuerpo creado a partir de la tierra, sin vida, cuando le agregamos vida, que no tenemos ni idea qué es eso, pues entonces ya vive, es un ser vivo. Ecuación de la vida.
esa ecuación se aplica también a los animales, ¿eh? La misma ecuación a los animales. Los animales fueron creados de la misma manera. ¿Recordáis esta mañana lo de los piojos? ¿De dónde salieron los piojos? Del polvo de la tierra también. O sea que esta ecuación es válida para todos los seres vivos, puesto que todos los seres vivos tienen la misma composición química. Si tú haces un análisis de un piojo que hablamos esta mañana, de una cucaracha, un elefante, un gato, un perro, un ser humano, vais a encontrar una uniformidad muy grande en la composición química. Porque todos ellos salieron de la tierra, fueron creados a partir de la tierra. Y a todos ellos Dios les dio el aliento de vida. Eso lo dice la Biblia, no estamos inventando absolutamente nada. Pero vamos con la mujer, que se nos vuelan los minutos. Vamos a pasar todo esto y nos vamos con la mujer. La creación de la mujer. El texto de la creación de la mujer es más largo. ¿Sí? Mirad qué mariposa tan bonita. Esta tarde he estado admirándola, la hemos fotografiado y todo. Y es muy grande. No sé si tenéis un nombre para ella, porque yo no la conozco. ¿Ah? Es preciosa. Si vierais los dibujos que tiene, y es grande, muy bonita. Bueno, ¿sí? A ver, la tienes de maravilla para poderla fotografiar. Esto es lo que tienen los directos, ¿no? Pero esa mariposa está mariposeando esta tarde. Ya la hemos visto. Bueno, vamos con la creación de la mujer. Aquí tenéis el texto, ¿ok? Todos lo conocéis, así que vamos a pasar a la disección y así apuramos el final. Mirad, vamos a estudiar el texto lo mismo que hemos hecho con el hombre. Ahora lo hacemos con la mujer. ¿Ah? Entonces Dios el Eterno hizo caer un profundo sueño sobre Adán y mientras dormía tomó uno de sus costillas, se puede traducir por costado, y cerró la carne en su lugar. Eso es lo que se llama una unidad de contenido. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera unidad de contenido en la creación del hombre? Que Dios creó a partir del polvo de la tierra el cuerpo del hombre. Eso fue una unidad de contenido. Otra unidad de contenido es cuando Dios sopla aliento de vida en su nariz. Otra. Y la tercera unidad de contenido era que se convirtió en un ser viviente. Aquí hacemos lo mismo. La primera unidad de contenido la tenéis ahí enmarcada y después viene la segunda. Y de la costilla que Dios el Eterno tomó, formó una mujer. Bueno, la primera parte, yendo todo así rapidito por la hora ya que se ha hecho, es una intervención quirúrgica, es una operación. Dejemos historias a un lado. Dios me lo duerme y me lo opera. Le saca una muestra de tejido, posiblemente una costilla, no tengo en contra de eso, incluso para lo que voy a explicar después, mejor el hueso que una toma de cualquier otra parte del cuerpo, y de ahí me va a hacer a la mujer. Entonces la primera parte es una intervención quirúrgica, pero fijaros incluso hasta qué detalle. Y cerró la carne en su lugar. Me está describiendo una operación quirúrgica. Dios me pone al hombre, me lo mete en el quirófano y lo opera, les trae una muestra de tejido para sacar de ahí al hombre. Así que los hombres ya vamos sufriendo por las mujeres desde la creación. Bueno, dejamos el chiste. Mirad lo que pasa ahora. Vamos rápido. La segunda parte es una obra de bioingeniería. ¿Sabéis lo que es eso? Lo que hoy la ciencia más le gusta hacer, manipular a los seres vivos. ¿Y si le sacamos un gen de esta especie y se lo ponemos a este? ¿Y si resulta que esta especie la hibridamos y la mezclamos con esta otra? Es como, a veces los científicos parecemos niños, pero grandes ya, ¿no? En vez de jugar con juguetitos que nos regalan nuestros padres, pues jugamos con otros juguetitos como pueden ser los seres vivos. Y empezamos a manipular. Bueno, bioingeniería, pues ya lo dice, es una manipulación de los seres vivos con ciertos fines. Pero
Fijaros lo que me está diciendo ahí, que a partir de una muestra de tejido, Dios de ahí va a sacar a un organismo vivo. ¿Eso os recuerda algo? ¿Os dice algo? Esto es un texto serio, no es un cuento, no es una historia para no dormir. Dios está ahí haciendo una intervención diferente en la creación de ella que en la creación de él, en el protocolo que hemos comentado. Bueno, vamos adelante. Bioingeniería. Vamos así rápido. En la naturaleza existen dos tipos de reproducción, lo sabéis muy bien, así que esto vamos rapidito. Hay una reproducción asexual, sin necesidad de gametos, y hay una reproducción sexual en la que hace falta la participación de dos gametos que se unan para dar lugar a un nuevo organismo. Mirad lo que os voy a comentar ahora. Qué interesante es esto. Mirad, la reproducción sexual implica la unión de células de sexo masculino y femenino, como acabo de mencionar, llamados gametos. Se necesita dos progenitores para conseguir que haya un nuevo organismo. ¿Recordáis esto? La famosa Dolly, hace muchos años ya de esto. Fue clonada. ¿Habéis oído hablar de la clonación alguna vez? ¿No? Bueno, la clonación significa que a partir de una muestra de tejido que se le sacó a determinada oveja, de ahí sacaron una oveja completa. No vamos a explicar el cómo, porque se nos va los pocos minutos, pero fue sacada una oveja adulta, igual que su progenitora o progenitor, a partir de unas células que le sacaron. No a partir de gametos, sino a partir de células sacadas de otra parte del cuerpo. Que, por cierto, los que trabajan en clonaciones dicen que no hay mejor tejido el que de las costillas. La muestra de tejido de la costilla es ideal para clonar. Es un dato curioso. Y esa oveja que veis en la fotografía nació por manipulación, ¿no? Por bioingeniería. Bien. Aquí yo explicaba cómo lo hacen, pero ya lo dejamos para otro momento, y cómo podría ser en el ser humano. Está prohibido clonar al ser humano, por ley. Y hay muchos países que tienen totalmente prohibido clonar. Cuando las leyes se hacen eco de esto, es porque esto es posible. Hemos clonado ya muchos animales, entre ellos simios, monitos. Los monitos, zoológicamente, son las especies más cercanas a nosotros, con excepción del cerdo que se comentaba antes, pero los monitos tienen una carga genética muy semejante, impresionantemente semejante. Entonces, el hecho que hayan clonado monos significa que clonar seres humanos casi podemos decir que está en la posibilidad de la ciencia de hacerlo, pero la ley lo prohíbe. Entonces, ¿será que Dios usó una especie de clonación para sacarla a ella? Yo creo que no. ¿Sabéis por qué? Porque es muy complicado. La clonación es complicada y hace falta la participación de hembras. En el caso del ser humano haría falta la participación de alguna mujer. Estamos hablando de la creación de la primera. Entonces yo creo que Dios no optó por este camino. Yo creo que optó por este otro. Reproducción asexual implica solo un progenitor. No hace falta que estén los dos. No hace falta macho y hembra o hombre-mujer. Simplemente uno de los dos. Y por lo tanto, eso fue lo que ocurrió en el Génesis. Bueno, vamos a así, rapidito. La reproducción asexual en la naturaleza puede ser por varias formas, ¿sí? Una se llama bipartición, gemación, esporulación, fragmentación. He subrayado fragmentación porque yo creo que es la que Dios usó para crear a la mujer, ¿sí? Ahora sí que me toca hacerlo muy rapidito, muy superficial, pero yo espero que vosotros le pongáis la letra que yo ya no tengo tiempo de daros. La fragmentación, ¿qué es? Que esa estrella de mar
si yo corto un brazo, fijaros lo que pasa. De ese brazo cortado sale una estrella entera y el brazo que ha perdido la estrella lo recupera. ¿Me explico? Si a una estrella de mar yo le corto un brazo, regenera ese brazo cortado, pero lo impresionante es que de ese pedazo de estrella sale una entera. Bueno, ¿qué pasó con Eva? Que de la muestra de tejido que Dios le sacó un cuerpo entero. Eso me parece que está más cerca del relato bíblico que una clonación. Pero yo he citado también la clonación porque ahí queda, ahí queda también. Bueno, entonces fijaros, hay muchos ejemplos de esto. Aquí tenéis lo de la estrella, que lo podéis ver un poquito mejor, cómo se corta un brazo, de ese brazo se regenera una estrella entera. Así que a partir de una costilla, si utilizamos el método de reproducción asexual, y de ahí perfectamente Dios pudo regenerar un cuerpo entero. No os olvidéis que Dios es el inventor de la naturaleza, es el que ha pensado en estos estilos de reproducción y por lo tanto Él puede mover y hacer como bien le parezca a la naturaleza. Entonces a mí me parece que esto está en la línea de lo que posiblemente pasó. Bueno, no tenemos tiempo para explicar más. Mirad qué foto tan bonita. Eso es una familia de clones en humanos. Todos los que están ahí en la fotografía están clonados. Por lo tanto, todos son en realidad descendientes iguales, clavados con su progenitor, progenitora. Fijaros que se parecen muchísimo unos a otros. Fijaros que se parecen muchísimo. ¿Sabéis cuál es la diferencia? La única diferencia es si es hombre o mujer, porque ya actúan hormonas diferentes y la fisiología puede cambiar. O sea, aunque sean clones él y ella, solamente por ser ella y él, por su fisiología hormonal y demás, ya van a haber diferencias. Y la otra diferencia es la edad. Todos cambiamos con la edad. Yo me miro fotografías de cuando era joven y es una cosa distinta. O sea, y cuando era niño, pues, es decir, si tú te miras de niño y un poquito más adelante y de joven y menos joven, y pues vas viendo que cambias. Entonces, la edad también nos hace cambiar la forma, el aspecto. Y eso es lo que diferencia a estas personas, porque son clones, tienen la misma carga genética. Bueno, esto que he puesto ahí es ciencia ficción, ¿de acuerdo? Esto está creado por computadora. No existen. Esto simplemente le hemos puesto los datos a una computadora con un programa especial y ella nos ha dicho cómo sería una familia de clones, teniendo en cuenta el sexo y la edad. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que ella era hermana de él, participaba de la misma genética. Yo estoy seguro que él y ella se parecerían mucho. Si los hubiéramos visto, pensaríamos que eran, ¿qué? Hermanos. Si los hubiéramos conocido a él y ella, ¿sois hermanos? Dios, con este modo de crear, te está diciendo, ella ha salido de ti, tiene tu misma genética, tiene tu misma sangre, es otro tú. Más igual a ti no puede ser. No puede ser más igual a ti. ¿Os dais cuenta? Si Dios hubiera hecho a ella a partir del polvo de la tierra, no tendría ninguna relación. Pero al hacerlo así, ella se convertía en el hijo de él. ¿Me permitís? Es la única vez que los hombres hemos parido. La única vez que hemos tenido hijos. Quizá esa palabra es mala palabra en Perú. Bueno, la única vez que los hombres hemos tenido un hijo. En este caso nos salió una hija. ¿No? Nunca de nosotros puede nacer vida ninguna.
¿Me estoy explicando? Ella salió de él, participaba de su misma genética, era de su sangre, era familia de él. Por eso cuando el hombre lo ve, ¿qué dice el hombre cuando ve a ella? Porque Dios le presentó, forma parte del protocolo. Y he dejado el protocolo a un lado porque ya el tiempo me ha desestabilizado. Pero dentro del protocolo, cuando acaba la creación de ella, Dios se la presenta. Y cuando Él la ve, ¿qué dice? ¿Esto qué es? Carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Es otro yo? Que nos hemos pasado la vida peleando hombres y mujeres y resulta que Dios nos ha hecho iguales. ¿Me explico? En categoría. ¿Sí? Bueno, como se suele decir, como termina el Evangelio de Juan, ¿no? Hay muchas cosas más que se podrían decir, pero el tiempo se terminó. Muchas gracias, hemos estado muy a gusto con vosotros, que Dios os bendiga en los estudios, ¿sí? Cada uno en su carrera, que seáis personas de éxito y que Dios pues os bendiga muchísimo. Ha sido un placer estos momentos que hemos podido compartir. Doctor, le agradecemos por esta hermosa ponencia, mas tenemos dos preguntas muy importantes en esta oportunidad. La primera pregunta: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿También se refiere a la creación del universo? ¿También se refiere a la creación del universo? No. La creación del universo no viene en la Biblia. La Biblia no habla del origen del universo. La creación de Génesis 1 es de nuestro planeta y nuestro entorno. Nuestro entorno me refiero al Sol, la Luna, seguramente el sistema solar, pero no mucho más. ¿Sí? No sabemos cuándo Dios creó el universo, no sabemos con qué metodología. Los científicos hablan de millones de años para el universo. Yo no tengo ningún problema con eso, porque no se opone a nada bíblico. La Biblia no expresa el origen del cielo. Sí que dice que fue creado el cielo por Dios, pero no sabemos cuándo. Puede ser hace millones de años, ¿por qué no? Dios es un ser eterno, entonces puede ser que la creación del universo venga de lejos, pero la Biblia no explica cuándo se creó el universo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es: ¿cómo se clonó a la oveja Dolly? ¿Cómo se clonó a Dolly? No puedo meterme en eso. Ya habéis visto que hay unas láminas, mi idea era que vierais cómo se hacía, pero bueno, lo dejamos para otro momento. De todas formas, en Internet le metéis Dolly y cualquier expresión así y tenéis explicaciones y dibujos, ¿sí? Todos los que queráis. Ah, sí. Ay, contrarreloj, que mal se trabaja. Mirad una cosa. Esta mañana me han hecho una pregunta muy buena sobre la edad. Yo he contestado con la apariencia de edad porque me parecía que más o menos podía explicar algo. Pero en la Biblia hay dos maneras de expresar el tiempo. Una por generaciones, la palabra en hebreo es toledot, y la otra por genealogías. Entonces hay en Génesis 5 una genealogía, Génesis 11 otra genealogía. La del 5 va desde Adán hasta Noé. La del 11 va desde Sem, uno de los hijos de Noé, hasta Abraham. Si unís las dos genealogías, esos son 2000 años. Estoy redondeando todas las cifras, claro. Y si seguís leyendo a partir del capítulo 12 de Génesis, tenéis la vida de Abraham, la vida de Isaac, la de Jacob, con los 12 hijos, y habla de años, y por lo tanto podemos seguir la cronología, podemos seguirla perfectamente. Entonces, si seguimos ese trabajo, llegamos al año 5750 y no sé cuántos.
creo que estamos en el 5756-57, en Israel. En Israel no están en el 2023, allí están contando desde la creación, contando las genealogías desde la creación. Entonces ellos están en ese 5700, no recuerdo con exactitud, 56, 57, ese es el año este. El año en Israel empieza en septiembre, así que hasta septiembre de 2023 estamos en ese año. Y para septiembre, un año más. Pero 5700 y pico, eso es lo que tiene mucho valor para mí. ¿Por qué tiene valor? Porque Elena G. de White, ¿me tienen todavía puesto la...? No, ya no, ¿verdad? ¿Me tienen puesto el power? Si me lo tienen puesto, les pongo 2 láminas que son perfectas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Mirad qué bueno es esto. Ahí está. ¿Se puede? ¿Se puede? Yo creo que sí. Wow, sois buenísimos. A ver, vamos. No, el trabajo de los técnicos es genial. Mirad ahí. Estamos... Yo hablaba de 56-57, así que estaba bien errado. Estamos en el año 5783. ¿Sí? En Israel, si fuerais de Israel, no estáis en el 2023. Estaríais en ese año, 5783. Porque ellos cuentan desde la creación. Por lo tanto, según la contabilidad israelita, que respeta las genealogías de Génesis, pues no hemos llegado a 6000 años. Y entonces ahora, para terminar esta segunda diapositiva, vais a ver. Mirad lo que dice Elena G. de White. Este texto es precioso. El mundo tiene ahora solamente alrededor de 6000 años de antigüedad. Esa cifra. El mundo tiene ahora solamente alrededor de 6000 años de antigüedad. Muy clarito, muy clarito. De ella aquí han pasado 150 años, vamos a ponerle, por lo tanto, pues tiene algo más. Pero eso es todo. Alrededor de 6000. Si queréis más textos, en el conflicto de los siglos, vamos a pasar estos, mirad lo que dice el conflicto de los siglos. Por espacio de 6000 años, desde hace cerca de 6000 años, desde hace unos 6000 años, durante 6000 años, en el mismo libro. Entonces ella insiste una y otra vez que la antigüedad de la tierra son unos 6000 años. Y me llama la atención que los judíos, que han seguido de alguna manera la cronología bíblica, hablan del 5780 y tantos. Bueno, no es que yo presento estas cifras como, digamos, exactas, son cifras aproximadas, pero que nos orientan. Y os voy a decir una cosa que me encanta, yo lo veo así. Los judíos hacen, los rabinos, y además esto viene de muy lejos, ellos dicen, vamos a ver, 6 días y el día 7, ¿sí? Todos los días son iguales, 6 periodos de 24 horas y un periodo de 24 horas que es el sábado. Sabéis que habían 6 años para cultivar la tierra y 1 de reposo. Entonces, 6 años de trabajo, de cultivo, y 1 en que la tierra no se debía de cultivar. Y ellos dicen, ¿y por qué no 6000 años de historia? Y 1 milenio. ¿Qué significado tiene 1 milenio? ¿Por qué 1000 años? Parece que aparecen ahí como una magia. Yo lo veo así. No es invento mío, ya vuelvo a repetir, esto es muy antiguo de los rabinos judíos, que ellos piensan así. 6000 años de pecado y 1000 de redención. Redención en el sentido que la tierra estará en reposo y después de los 1000 años Jesús volverá por tercera vez. Ahora, cuando venga Jesús en su segunda venida, la tierra se quedará, ¿qué? En reposo. No habrán seres vivos, el diablo no tendrá con quién meterse. Será un milenio de reposo. Y cuando pase el milenio, Jesús volverá otra vez con los redimidos, con la nueva Jerusalén, a instalarse aquí.
Pero eso será al final del milenio. Entonces, ¿por qué 1000 años? Entonces, a mí me parece que hay 6000 años de pecado y 1000 de milenio. Pero eso es una hipótesis nada más. Pero me atrae. Yo creo que Jesús vendrá cuando se cumplan los 6000. Esa es mi hipótesis. Lo que pasa es que no tenemos ni idea cuándo. ¿Sí? Yo quiero que me entendáis bien. Jesús dijo que el día y la hora cuando Jesús vendrá no lo saben ni los ángeles, sino solo mi Padre que está en los cielos. ¿Recordáis la cita? Solo mi Padre sabe cuándo volverá. Sobre la fecha no sabemos, pero a mí me parece que cuando se cumplan los 6000. Jesús, o sea, Dios lleva el cómputo muy bien. Nosotros más o menos 5800, por ahí, ¿no? 700. Pero el cómputo bien llevado lo llevará Dios. Dios es un ser que ama las matemáticas. Esta mañana hablaba de la simetría, pero las matemáticas gobiernan el universo. El lenguaje en que está escrito son las matemáticas. Entonces yo creo en 6000 años de pecado y el milenio. Me atrae mucho esa idea. Así que la Tierra no tiene mucho tiempo. Y luego no olvidéis lo que hemos hablado esta mañana, cuando me lo preguntaron, la apariencia de edad, que cuando se mide por los métodos de datación da mucho más tiempo que el que tiene en realidad.